Gracias, yo también me paro, sí. Ya vi dónde estás, Miguel, para estar atenta al aviso. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, que me da la posibilidad de pararme en un podio después de... La última vez que me paré en un podio aquí fue para dar mi examen de grado en la Facultad de Derecho. Voy a hacer una presentación sobre la respuesta de las políticas frente a los derechos económicos de las mujeres peruanas y haciendo una mirada rápida que intenta sintetizar lo que he colocado en la ponencia que me pidieron que escriba. En 10 páginas me salieron 22 y las reduje a 11. Entonces voy a tratar de hablar un poco de todo lo que está allí en este momento, ¿no? Las políticas frente a los derechos económicos de las mujeres peruanas están intentando articular al mercado, a las mujeres y en sus diferentes actividades económicas, pero sin cuestionar la desigualdad estructural. Entonces quiero comenzar, siguiente por favor, haciendo un planteamiento, el planteamiento de un concepto de derechos económicos bastante amplio, ¿no? Como aquellos que tienen que ver con las condiciones necesarias para desarrollar nuestra capacidad de generar riqueza y reproducir nuestra energía para la sostenibilidad de la vida. Y en ese sentido, quiero vincular derechos económicos y autonomía. Siguiente. Cuando hablamos de derechos económicos estamos hablando de muchas cosas, pero fundamentalmente de participar en la producción y la distribución de la riqueza. Estamos hablando de trabajo, de seguridad social, estamos hablando de alimentación, también educación, salud y vivienda, porque necesitamos, es ahí en donde encontramos la energía que nos envía al mercado. Estamos hablando también de bienes de la naturaleza y de ambiente. Y cuando estamos hablando de autonomía, estamos hablando de la capacidad de poder decidir con libertad y sin ningún tipo de coacción o constreñimiento, y disponiendo de toda la variedad de opciones sobre cualquier asunto relacionado con nuestro proyecto de vida. Y cuando hablamos de autonomía económica, estamos hablando de la capacidad de producir riqueza, de generar riqueza, pero también de poder decidir sobre el destino de esta riqueza. Y esta autonomía económica, para hablar de empoderamiento, tiene que ir también aparejada con la autonomía física y con la autonomía en la toma de decisiones. Sin las tres es muy difícil hablar de empoderamiento. Y voy a hablar un poco de esto más adelante, cuando hable ya un poco de los proyectos que desde tanto el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil han buscado promover los derechos económicos de las mujeres. Quiero entonces ahora hablar un poco del contexto de los derechos justamente de las mujeres en nuestro país, que seguramente tiene muchos elementos similares a los de otros países de la región. Bueno, en el Perú, la Constitución de 1993, que producida por un gobierno ilegítimo, abre las puertas para que se instale de una manera muy cómoda el modelo neoliberal en el Perú. Por eso es que muchos dicen que es una constitución espuria y también necesitamos redefinir los términos de ese contrato social para tener una economía y un modelo y avanzar hacia un modelo económico más cercano, lo más cercano posible, lo más cercano que el debate nos permita hacia la justicia social. Seguimos siendo un país productor de materias primas, somos el primer país productor, el primero o segundo país productor de cobre, de zinc, el primer productor de coca. Nos enorgullecemos también de nuestros granos andinos, ¿no? Nuestra gastronomía también nos coloca en el mercado, pero sin embargo seguimos siendo básicamente un país que produce materias primas, las exporta y luego las compra transformadas. Las reglas de juego
las normas facilitan la inversión justamente amparadas en esta Constitución, pero además limitan el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los grandes intereses empresariales, comerciales y financieros cuentan con agentes muy diligentes que hacen incidencia en la aprobación de estas normas dentro del Congreso de la República. Normas que además, como se señala, facilitan la inversión pero limitan el ejercicio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La protesta social es respondida con represión y con criminalización. Somos un país de contrastes, siguiente, y justamente uno de los grandes contrastes en nuestro país es el crecimiento económico, del cual nuestros políticos se sienten muy orgullosos, ¿no? Pero también somos un país con muchas desigualdades. Entonces quiero pasar un poco a hablar de la desigualdad para luego aterrizar un poco en la situación de los derechos económicos de las mujeres a partir de algunos indicadores con los que contamos y que nos informa también nuestro sistema de estadística. Siguiente. Desde el aspecto financiero, y de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, en la región teóricamente estaríamos más o menos bien en la región, porque la desigualdad en el Perú registra un 0,44, que es menor a la de Bolivia, a la de Ecuador, a la de Chile, Colombia y Brasil. Medida con el coeficiente de Gini, donde 0 significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 que solo una persona concentra todo el ingreso. Pero este indicador no sirve para medir absolutamente la igualdad, porque es necesario considerar otros factores como el acceso a servicios de salud, educación, saneamiento o seguridad que nos permitan representar la desigualdad en todas sus dimensiones. Y por eso es necesario que miremos algunas desigualdades y especialmente mirándolas con un enfoque de género. Siguiente, por favor. Mujeres y hombres somos igualmente sujetos económicos. Somos igualmente sujetos económicos, pero somos sujetos económicos desiguales. El modelo económico, el patriarcado y las instituciones son obstáculos enormes para la igualdad. La pobreza y la desigualdad de género y el trabajo de las mujeres subsidian la economía. Somos sujetos desiguales porque el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo del cuidado significa una carga enorme que limita el ejercicio de nuestros derechos económicos. Y por eso quiero presentarles rápidamente, siguiente, una visión de los derechos económicos de las mujeres. Las mujeres cada vez estamos más en el mercado laboral. Las responsabilidades de cuidado, sin embargo, siguen siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres y son responsabilidades que carecen de reconocimiento social y económico. Hace un momento, María Inés nos contaba todo lo que ella hacía. Y es lo que hacemos más o menos todas las mujeres, estemos donde estemos. Así las mujeres tengan la posibilidad de pagar a alguien que realice el trabajo doméstico de la casa, tienen que organizarlo y tienen que pensar que se come, que se bebe, que se limpia, ¿no? Y tienen que salir a trabajar después de haber resuelto todo eso. Y como tú misma decías, desde el trabajo ir chequeando. Esto es algo que no lo hace la mayoría de los hombres. Las mujeres hemos salido al mercado, participamos en el mercado, pero los hombres no han entrado a lo doméstico, no han entrado a esa economía que en nuestro país representa la quinta parte del Producto Bruto Interno. Entonces, la conciliación entre la vida laboral y familiar es un verdadero problema para las mujeres y limita el acceso a otras oportunidades. Seguimos entonces. Las tasas de desempleo femenino nos indican, vamos a ver más adelante ya algunas cifras, que el mercado no ha mejorado su respuesta para incorporarlas. A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en distintos sectores
de la economía, impulsado por algunas políticas públicas y también por la agencia de instituciones, ONGs, cooperación internacional, algunas asociaciones. El ingreso femenino en el Perú representa el 66% del ingreso masculino. Seguimos ganando ni la tercera parte, ni las 2/3 partes de lo que reciben los hombres. Las mujeres tienen una alta representación en empleos precarios, informales y están mal remuneradas. Solo el 27% de las trabajadoras está afiliada a un sistema de pensiones. En el caso de las mujeres que trabajan en el área rural, solamente el 4%. ¿No? En el caso del área urbana, el 34%. Pero en promedio, el 27% de mujeres. Entonces vamos a ver rápidamente una visión desde algunos indicadores. Estoy chequeando también el tiempo, estoy bien, ¿no? Sí. El culminar los estudios es fundamental para poder acceder a mejores oportunidades de capacitación y de ingresos con mejor remuneración. Si bien es cierto, ya en el Perú podemos hablar casi de una cobertura al 100%, la escolaridad es fundamental. Tenemos que, por ejemplo, la asistencia escolar ya es prácticamente, está sobre el 90% en algunos casos, ¿no? Pero hay ahí todavía, ¿no?, entre un 14 y un 10% de mujeres y hombres que no asisten y que no culminan la escolaridad. En el caso de las mujeres, esto particularmente tiene una importancia clave porque muchas de las mujeres dejan la escuela porque son madres en la adolescencia o porque tienen que ayudar en las tareas de la casa o porque sus padres no las envían al colegio en las zonas rurales por el peligro que representa trasladarse durante muchas horas a las escuelas, ¿no? Entonces, en este momento en el Perú estamos en una emergencia respecto de la violencia de género. Más del 39% de las mujeres alguna vez unidas han sido víctimas de violencia, de distintos tipos de violencia por parte de sus parejas, ¿no? Entonces, en el caso de las niñas y las adolescentes, el embarazo adolescente, muchas veces producto de una violación, las aleja también de la escolaridad. Vamos a mirar la tasa de actividad. La siguiente. Ahí tenemos también que las mujeres están menos activas económicamente que los hombres. Y como vamos a ver más adelante, no se trata de no tener trabajo. Se trata, o sea, trabajo tenemos. Lo que no tenemos es empleo. Es la posibilidad de conseguir ingresos, ¿no? Trabajo a las mujeres, hasta las que supuestamente no trabajamos en el mercado, tenemos harta chamba, como decimos, en la casa, en el cuidado, en la sostenibilidad de la vida. Vamos a mirar ahora las brechas de ingresos en el área urbana. Como veíamos hace un momento, las mujeres perciben el 66% de los ingresos de los hombres y ahí, por grupos de edad, vemos también cómo es que las mujeres recibimos menos ingresos que los hombres y cómo estas brechas de alguna manera se van moldeando a lo largo del ciclo de vida. Pero sin embargo, desde que comenzamos a trabajar hasta que nos jubilamos, nuestros ingresos siempre son menores que los de los hombres. Vamos a ver la siguiente, que es mujeres y hombres sin ingresos propios. Miren la enorme brecha y cómo se dispara a nivel rural. En el área rural, el 46,9% de las mujeres no tienen ingresos propios. Pero seguramente trabaja y hace trabajo de la tierra, pero no recibe absolutamente, no controla la riqueza que produce, ¿no? A nivel nacional tenemos el
41,5 de mujeres sin ingresos propios contra el 12,0 a nivel de los hombres. Siguiente, para ir avanzando. Todo esto está detallado también en la ponencia escrita que he entregado a los organizadores. Por grupos de edad también se ve una brecha enorme a lo largo de todo el ciclo de vida. Las mujeres estamos también con problemas, sobre todo las mujeres que no perciben ingresos propios. Y es bien importante ver cómo entre los 30 y los 59 años, que se supone que son las edades más productivas de las mujeres, esta brecha prácticamente se mantiene igual, se acorta un poco en la época en la que hay que estudiar y se comienza, digamos, una vida familiar o relaciones de pareja. Vamos a ver la tasa de desempleo en el área urbana. El promedio nacional es de 5,2, pero sin embargo también las mujeres somos principalmente desempleadas. Por rango de edad, el desempleo de las mujeres crece de 14 a 24 años, que es la época también en que estamos en búsqueda de estudios, búsqueda de oportunidades, y muchas mujeres también comienzan su vida de pareja. Vamos a ver ahora la tasa, la brecha de género en el uso del tiempo. Nosotros decimos que las mujeres somos pobres de tiempo, porque las mujeres trabajamos en promedio unas 79 horas, de las cuales como 60 horas están dedicadas al trabajo no remunerado, ¿no? Unas 36 horas al trabajo, 39 horas dedicadas al trabajo no remunerado. En cambio, los hombres solamente 15 horas a la semana. Esta brecha en el uso del tiempo a las mujeres nos genera terribles problemas, no solamente para compatibilizar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, sino que en el caso de las mujeres pobres las lleva muchas veces a aceptar empleos con una baja remuneración. Como veíamos, las mujeres que no tienen ingresos también se enrolan muchas veces en trabajos en donde sus ingresos son mucho menores al mínimo vital, y aquí no tenemos el ingreso complementario que tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar una última mirada a la informalidad para hacer un pequeño balance y luego mirar las políticas. En el Perú, 8 de cada mujeres tienen un empleo informal y 7 de cada 10 hombres tienen un empleo informal. El trabajo informal por nivel educativo también es interesante mirarlo, porque ahí tenemos, por ejemplo, que la mayoría de personas que están en trabajo informal tienen solamente educación primaria. Conforme avanza el nivel educativo, se reducen las personas por nivel educativo que están en empleos informales. Entonces, después de esta mirada rápida de algunos indicadores y de las brechas, podemos concluir siguiente, que las mujeres tienen un menor acceso al dinero y a otros recursos productivos como tierra, crédito, capacitación y tecnologías, que no he querido desarrollar aquí porque eso me jala mucho y da incluso para una presentación específica. La desigualdad de género en el ejercicio de los derechos económicos resulta siendo funcional a las condiciones de competitividad que exigen el mercado, y esto es aprovechado por todos los actores económicos, sector público, sector privado, ¿no? Y también algunas experiencias, incluso algunas experiencias que quieren promover la empleabilidad y la inserción de las mujeres en el mercado, terminan muchas veces comprometiendo a mujeres con experiencias de trabajo en donde sus remuneraciones no son ni siquiera cercanas al ingreso mínimo vital, a la remuneración mínima legal que tenemos en el Perú.
la división sexual del trabajo es un obstáculo enorme que impide el desarrollo de la autonomía de las mujeres. Siguiente. Entonces, hablar de derechos económicos de las mujeres implica hablar de una agenda de género, una agenda de igualdad de género, que vaya más allá de la igualdad en el empleo y los ingresos y promueva transformaciones de orden, en el orden patriarcal, que se sostiene justamente en la idea de superioridad masculina frente a la femenina y subordina la vida y la fuerza de trabajo de las mujeres. El patriarcado ha convivido de manera armoniosa y funcional con todos los modelos económicos y con todos los sistemas, ¿no? Y eso es algo que las políticas públicas aquí no se están cuestionando. El Estado peruano vive en una permanente confrontación, el gobierno peruano vive en una permanente confrontación con fuerzas conservadoras que están incluso cuestionando el usar la categoría género en nuestras políticas públicas. Hay un proyecto de ley que se ha presentado el 7 de noviembre justamente para retirar la categoría género, el término enfoque de género, igualdad de género, transversalización del enfoque de género, equidad de género y cualquier frase relacionada con lo que ellos llaman ideología de género de todas las políticas públicas. Entonces, si no se toman decisiones para remover estos obstáculos desde el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas iguales que requieren atención prioritaria para el ejercicio de sus derechos, no vamos a poder hablar de muchos avances. Voy a pasar entonces ahora a hablar un poco de la respuesta del Estado y otras entidades. En general, la respuesta del Estado y de otras entidades también han promovido definitivamente una articulación al mercado, ¿no?, de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, pero sin cuestionar el modelo económico y el sistema patriarcal. Siguiente. ¿Qué se ha hecho? Se promueve la inserción de las mujeres en el mercado sin cuestionar las desigualdades subyacentes en el ejercicio de sus derechos económicos. Entonces, se trata de que las mujeres pobres que están en los diferentes sectores de la economía se inserten en determinados proyectos que desde el Estado, por ejemplo, suelen ser muy puntuales, no son permanentes en el tiempo y les generan ingresos de manera regular pero temporal muchas veces. Las experiencias reproducen la división sexual del trabajo. Hemos podido conocer experiencias, por ejemplo, de turismo rural, en donde las mujeres les enseñan cómo tender camas, cómo poner una mesa, cómo atender a un visitante, y a los hombres los capacitan en historia, en las tradiciones de su pueblo, para que puedan ser guías de estos turistas. Entonces estas políticas siguen confinando a las mujeres desde el rol tradicional, en la casa, tendiendo camas, haciendo lo que ya saben hacer, ¿no? Y a los hombres les dan todo el espacio público, cuando las mujeres también conocen las tradiciones de su pueblo. Entonces, seguimos reproduciendo un orden tradicional, un orden que además se sostiene justamente en esta tradicional división sexual del trabajo, que confina a las mujeres exclusivamente al espacio reproductivo. Luego, también se fortalecen capacidades productivas, efectivamente, y conocimientos para el ejercicio de sus derechos. Se promueve la asociatividad y el acceso al microcrédito. Hay muchas mujeres que se dedican a actividades de agricultura, artesanía, vendedoras ambulantes que pueden acceder al microcrédito, y esto sí de alguna manera ha tenido cierto éxito para ayudarlas a sostener sus ingresos y a disponer de un
de un financiamiento que les permita mejorar su economía. Siguiente. También se orientan desde una perspectiva de ejercicio de derechos, pero más vinculada al alivio de la pobreza, ¿no? A través de una mayor participación en estos sectores que les mencionaba: artesanía, agricultura, transformación primaria, ¿no? Las mermeladas, el yogur y algunos servicios turísticos. Las experiencias que se han dado incorporan a las mujeres al mercado, como les decía, desde sus roles tradicionales. Existe un plan intersectorial para el empoderamiento de la autonomía económica de las mujeres, y en el documento que yo he presentado hay muchos más datos. Siguiente, para ir avanzando. Pero aquí les he traído la data que tiene números, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, ahí, para pasarlo rápido, ¿no? Si vemos las cifras, busquemos la mayor. 41.228 mujeres se beneficiaron de atenciones directas e indirectas de los servicios de innovación tecnológica brindados por centros de innovación tecnológica que se llaman CITES, de artesanía, turismo, CITES públicos y privados a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 45.228 mujeres. Y en el Perú somos más de 15 millones de mujeres. Solo 23 mujeres desarrollaron el proceso de mejora continua hacia la calidad en el turismo rural comunitario. Entonces, por eso es que decimos que estas experiencias son muy concretas, son parciales, todavía no han escalado como para poder mover esos indicadores que hemos visto anteriormente. Y les quiero contar rapidito un caso siguiente, una política pública. Provías Descentralizado es un proyecto, un programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que llegó a colocar en los términos de referencia de las empresas que se postulaban para hacer mantenimiento de vías, ¿no? Incorporaron el enfoque de género y dijeron: ¿tienen más puntaje? Sí. Enrolan en sus equipos a mujeres pobres, jefas de hogar, que vivan en la zona. ¿No? ¿Qué pasó? La Oficina de Contrataciones del Estado se opuso a esto, porque dijo que esto, que es un mecanismo de acción afirmativa, atentaba contra la libertad de contratación. Entonces, ahí tenemos dos lógicas: la lógica de igualdad de género versus la lógica de libre mercado. Desde el Ministerio de la Mujer, donde yo fui funcionaria pública, intentamos, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, revertir esta medida. Pero como en nuestros países los ministerios de Economía, los ministerios de Finanzas son los que tienen el poder político, y como los marcos macroeconómicos no se fijan en esto, finalmente no se pudo hacer más. Y algunas empresas dijeron: no importa, vamos a seguir con esto aunque se retire de los términos de referencia. Pero obviamente otras, ¿no?, se ampararon en eso y dejaron de convocar mujeres. Siguiente. Ya voy terminando. Entonces, la pobreza del tiempo es una barrera fundamental. La pobreza del tiempo tiene que ver con la división sexual tradicional del trabajo y tiene que ver justamente con el patriarcado. Mujeres, función exclusiva, reproductiva; hombres, al mercado. Las mujeres ya llegamos al mercado, pero los hombres no hay cuando terminen de llegar a compartir, no ayudar, a compartir. Porque la reproducción de la energía que sale al mercado se hace en la casa, y en la casa estamos todas y todos, y es nuestra responsabilidad generar también ahí energía que se va afuera a seguir produciendo para la sostenibilidad de la vida. Entonces, la pobreza del tiempo tiene su origen justamente en esa división sexual del trabajo. Es la que limita que las mujeres sigan construyendo sus propias oportunidades y limita la posibilidad de acceder a empleos con mejor
remuneración. Frente a esto, el Ministerio de la Mujer está haciendo recién, esto está en elaboración, un plan estratégico para la promoción y desarrollo. Siguiente, sí. Esta es la penúltima diapositiva. Para la autonomía de las mujeres. Tiene 3 ejes y esto nunca antes se ha planteado desde una política pública y es fundamental. Trabajo decente, economía del cuidado y articulación con los mercados. Y el objetivo está ahí: promover empleabilidad, reducción de brechas salariales, reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, corresponsabilidad, etc. ¿No? Y lo que se quiere justamente es promover que más mujeres accedan y controlen activos y recursos económicos productivos, ¿no? Pero esto también va a ser muy difícil si es que no se cuestiona el origen de la desigualdad de género y las enormes brechas que hay para el ejercicio de los derechos económicos productivos. Y con la siguiente diapositiva termino. Entonces, las mujeres queremos igualdad porque trabajo no sobra. Trabajo no sobra. Por eso es fundamental evidenciar cómo el modelo económico y el sistema patriarcal están generando condiciones para que las mujeres y la pobreza sigan sosteniendo la economía más injusta e insostenible de este tiempo. Eso es fundamental. Es fundamental para proponer justamente transformaciones indispensables que están en la base de esta desigualdad y de que las mujeres sigan subvencionando una economía tan injusta. Las mujeres y la pobreza. Es fundamental hacer este cuestionamiento para poder avanzar en propuestas que no solamente mejoren el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres y todos los otros derechos, sino también para avanzar en una nueva economía que apueste por la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Seguidamente tenemos al último